Décimo Congreso Nacional de la Nueva Evangelización, Cali 2012. La fe y la cultura no van separadas, sino que la fe tiene que integrarse a la cultura actual, a la cultura que estamos viviendo. La evangelización es el fruto natural de su amistad con Dios, de su unión con Cristo. Es tener un pie en la misión y otro pie en la pastoral. La nueva evangelización es realizar esa tarea que Cristo nos ha dado, pero de una manera sistemática, completa, procesual, de tal manera que podamos llegar a cumplir nuestros propios objetivos. La evangelización será siempre el anuncio de la persona de Jesús y de su obra, el reino de Dios. La nueva evangelización en la Iglesia Católica propone renovar métodos ya estipulados que desde el Concilio Vaticano II se venían evaluando para reformarlos, así como estatutos eclesiales que dictan medidas claras sobre cómo llevar procesos de evangelización católica serios, que reestructuren maneras más no fundamentos de cómo comunicar la buena nueva del Evangelio y cómo acercar cada vez más las diferentes comunidades del territorio nacional a Cristo, con el propósito de evitar cada vez más en nuestro mundo la secularización, que es definida como la apertura a otras cosmogonías y religiones que los ciudadanos adoptan, separándose de la fe católica que promueve la verdad, el camino y la vida. Novedad, evangelización y permanencia. Así que con el lema Evangelización, Novedad y Permanencia, nuestra Iglesia colombiana presentó el 10º Congreso Nacional de la Nueva Evangelización, que esta vez tuvo lugar en la ciudad de Cali, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, congreso que congregó más de 1.200 personas, entre sacerdotes, laicos pertenecientes a comunidades eclesiales y diferentes pastorales de todo el país, que se reunieron con un solo objetivo, el de reflexionar en torno a la nueva evangelización, al nuevo proceso, a la novedad de los métodos de renovación cristiana, con la pretensión de revivir la práctica de la Eucaristía y la vida sacramental, dinamizar el sentido misionero de las pequeñas comunidades y promover mejorías a través de conversión y formación permanente de sacerdotes y laicos comprometidos en crear nuevos espacios para construir iglesia. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Bienvenidos, queridos hermanos en el episcopado, hermanos en el sacerdocio ministerial, religiosas, religiosos, hermanos y hermanas en el sacerdocio común de los fieles, el bautismal. En Cali estamos felices con ustedes aquí en nuestra arquidiócesis. Gracias por habernos elegido, gracias por llegar hasta Cali. Que se sientan en su casa, en su propio hogar, que experimenten la mejor hospitalidad. Como tú estás en mí y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros, Padre, para que el mundo crea que tú me has enviado. Con estas palabras de Jesús en la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan, demos inicio a este 10º Congreso de la Nueva Evangelización. Animar desde la evangelización la novedad y la permanencia que ofrece Jesucristo a sus discípulos, a través de la conversión permanente, la práctica de la oración
el ejercicio de la caridad, la vivencia de la Eucaristía, de manera que se consolide el estilo de la vida apostólica de las pequeñas comunidades. Y los objetivos específicos brotan del corazón mismo del objetivo general que pretendemos alcanzar en estos días de encuentro, de gracia y de amor entre nosotros. Impulsar la conversión y la formación permanente. Requerirá del corazón de nosotros el querer conocer más a Jesús, introducirnos más en su mensaje y hacer para nosotros que la preparación y organización de nuestra vida cristiana tenga una permanencia en Dios. Suscitar la lectura de la palabra de Dios y la oración a partir de ella. No es más sino darle sentido a las reuniones de pequeña comunidad, donde vivimos la experiencia de Dios desde su palabra, pero sobre todo desde la contemplación en medio de la oración. Para revivir la práctica de la Eucaristía y la vida sacramental, la experiencia de Jesús siempre nos ubica en esta línea. El gozo de la Iglesia es vivir alrededor de la Eucaristía, pero también participar con frecuencia de la vida sacramental que se desprende de la misma. Para ayudar al proceso evangelizador, nuestra iglesia en Colombia creó ya hace unos años el CINE, o mejor, Sistema Integrado Nacional de Evangelización, que cumple una tarea fundamental en cultivar y propiciar una plataforma o red evangelizadora que trate los temas que preocupen al hombre de hoy a nivel de evangelización católica. Es un sistema innovador que ha permitido la vinculación de múltiples comunidades que fecundan su amor a Cristo y que ayudan a seguir evangelizando. Encontramos que el CINE quiere ser una respuesta a esa situación dolorosa de la Iglesia. En tantas parroquias vemos gente indiferente, alejada, que no le interesa nada su vida cristiana. Son personas que no son practicantes de sus compromisos bautismales y que desafortunadamente incluso muchas veces ni siquiera lo conocen. Y por eso el CINE se coloca como un proceso de renovación y conversión. Es una pastoral para lograr un encuentro personal con Cristo. Y ya veremos, es precisamente el núcleo de la nueva evangelización, para vivir en fraternidad, para celebrar la fe y recibir formación. 4 elementos que son absolutamente necesarios para que haya una renovación en la Iglesia y una verdadera conversión pastoral. El encuentro con Jesucristo, la vivencia en pequeñas comunidades de modo fraternal, una celebración gozosa y activa de la fe y recibir una formación. Y fuera de eso tenemos que el CINE coloca la nueva evangelización como una tarea en donde se están impulsando muchísimas realidades eclesiales, tanto en parroquias, movimientos, etc. Es decir, en otras palabras, el CINE se inscribe en ese movimiento de la Iglesia que está tratando de responder a la llamada que hiciera el Santo Padre. El CINE busca fundamentalmente llegar a todos, es darlo todo, toda la tarea evangelizadora de la Iglesia, es todos los elementos de la misión de la Iglesia, no quedarnos solamente con la oración o con la palabra o con los sacramentos, no, es realmente ir a todos, es darlo todo, toda la misión de la Iglesia y es involucrarlos a todos, que todos hagan parte de una experiencia viva de fe y sobre todo poder realmente llegar a los más alejados. Por lo tanto, el CINE busca esencialmente, de manera operativa, sistematizar el proceso evangelizador de tal manera que a través de la experiencia de la parroquia, de la diócesis, poder hacer una iglesia nueva, misionera, de tal forma que seamos capaces de dar vida. La evangelización busca justamente que desde el Evangelio podamos ser felices, anunciar la vida, comunicar indudablemente el Evangelio para que todos tengan paz
que todos tengamos un solo corazón, una sola alma, en la que ninguno pase necesidad, en la que realmente el evangelio dé vida. Por lo tanto, la nueva evangelización desde el cine busca eso, que la parroquia evangelizada y evangelizadora pueda dar toda la tarea misionera de la iglesia y la diócesis se rejuvenezca, sea como el agua fresca que permita dar esperanza, amor y luz a todos los hombres y mujeres de nuestro país. El sistema integral de nueva evangelización recoge estas novedades y las plantea dentro de un proceso en el que se inicia con un grupo que lo llamamos Grupo de Animación Misionera GAM en las parroquias, presidido por el párroco, porque no se hace nada sin el párroco, y con la opción del obispo diocesano por el sistema, y con ese grupo que son 3, 4, 5, 6 pequeñas comunidades que se van configurando inicialmente, se ha desencadenado todo un procedimiento para que ese grupo genere en la comunidad parroquial una renovación completa. Se van organizando los ministerios, se va haciendo la salida misionera, se van haciendo cargo de las tareas pastorales, se van organizando 10 ministerios o servicios pastorales en la parroquia, el consejo, los organismos, de manera que el cine propicia todos estos elementos de querigma o encuentro personal con Cristo, de coinonía, vinculación a la comunidad, y de diaconía, proyección caritativa, social, los vincula dentro de este proceso y hace posible una nueva imagen de parroquia. La parroquia se vuelve una comunión de familias, de pequeñas comunidades y de movimientos, y hace posible una transformación progresiva del entorno social. Y por eso, para entrar en la nueva evangelización, hay que empezar por un verdadero examen de conciencia. ¿Qué hemos hecho del amor que hemos recibido? Una vez este hombre llamado Gandhi se quejaba y preguntaba: cristianos, ¿qué hicieron ustedes con la alegría que recibieron? Entonces hay que empezar por un examen de conciencia y luego hacer una revisión de vida. ¿Qué debe cambiar en mí para ser verdadero testigo del Señor allí donde me encuentro? Seguramente mi presupuesto, seguramente mi agenda, mis horarios tienen que cambiar si deseo proclamar a Jesús como Señor. Tendrá que cambiar también dentro de mi vida la actitud que tengo. Es decir, a veces tomamos una actitud únicamente de quejarnos y somos muy buenos para eso. Pero, ¿qué tal si empezamos a contar a los demás de aquello que ha llegado a nuestra vida, de esa alegría que tenemos en Jesús? Son muchos pasos. Por ejemplo, menciono unos 2 más. Qué importante que nosotros sepamos ser comunidad y desde la comunidad redescubrir una y otra vez el valor de la palabra. Solo si la palabra toma carne en nosotros, podrá tomar también una entrada en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Finalmente, no olvidemos que solo una vida de oración, solo una vida de aquel que está con Jesús, es una vida creíble. Evangelizar no es ponerse un disfraz, no es representar un papel, es simplemente contar aquello que está sucediendo en nosotros y que queremos que suceda en muchos más. Que Dios los bendiga. Décimo Congreso Nacional de la Nueva Evangelización, Cali 2012. La fe y la cultura no van separadas, sino que la fe tiene que integrarse a la cultura actual, a la cultura que estamos viviendo. La evangelización es el fruto natural de su amistad con Dios, de su unión con Cristo. Es tener un pie en la misión y otro pie en la pastoral. La nueva evangelización es realizar esa tarea que Cristo nos ha dado, pero de una manera sistemática, completa, procesual, de tal manera que podamos llegar a cumplir nuestros propios objetivos. La evangelización será siempre el anuncio de la persona de Jesús y de su obra, el reino de Dios. Pero,
¿Qué hace innovador el proceso de la nueva evangelización? ¿Qué lo hace llamativo y cómo pretende llegarle a las personas? ¿Cuál es el objetivo final de la Red Nacional de Nueva Evangelización? ¿Cómo debemos usar las nuevas tecnologías y la palabra de Dios al servicio del hombre según el signo de los tiempos de hoy? La Iglesia es consciente de todos estos cuestionamientos que invitan a fortalecer más este instrumento y a convertirlo en baluarte único de nuestra Iglesia Universal, un instrumento real, en donde los ciudadanos de corazón puedan valerse de estos escenarios para buscar desarrollo religioso y satisfacer las necesidades eclesiales, mejorar las ya existentes y las que están por venir. La evangelización es comunicar la experiencia viva y continua de Jesús. Una adhesión profunda de corazón a esa persona. Y entonces de allí debe brotar un ímpetu evangelizador, como le sucedió a Pablo. ¡Ay de mí si no evangelizara! No es una carga, es una realidad que debe llevarme a un encuentro personal con Cristo. Un encuentro que debe llenar por completo mi existencia. Un encuentro en el que veo que es tan importante que le va a dar sentido a mi vida, va a darle un horizonte, me va a llenar de gozo de tal manera que yo comienzo a sentir que el Señor me ha llamado para algo y me va a impulsar lógicamente a un cambio de vida, a tratar de ser mejor en todos los aspectos de la vida. Hay un aspecto que me parece fundamental en la novedad. La novedad indudablemente es que la Iglesia se pone en una actitud misionera. Ahora, esa actitud misionera lo hace de una manera muy específica y muy concreta en la misión permanente. O sea, se trata realmente de asumir la tarea evangelizadora de la Iglesia y lo hacemos siempre en una actitud permanente. O sea, en cada persona, cada bautizado, en su realidad concreta, en su parroquia y en su lugar de trabajo, se convierte en un evangelizador que comunica vida. Su punto de interés entonces no simplemente es un punto de interés particular para sí, sino que se trata de abrirse con generosidad para comunicar el Evangelio, iluminando desde el Evangelio su vida, su historia y su realidad cotidiana. Por lo tanto, la novedad es en ese sentido, de que asumimos el Evangelio comunicando vida. Y segundo, un aspecto que me parece fundamental y central es el visiteo integral permanente, que es asumir la misión permanente de la Iglesia, que permite que construyamos no solamente una sociedad nueva, sino una Iglesia nueva, capaz de dar luz y esperanza al mundo de hoy. Lo más novedoso es la pedagogía o itinerario de la fe. En el sistema anterior de una fe convencional, es decir, donde uno nacía cristiano, católico, se daba por supuesta la fe, se daba por supuesto el encuentro personal con Cristo y además se recibe la fe desde niño, nos bautizan en la fe de nuestros padres, en la fe de la Iglesia. Entonces, la nueva evangelización no puede suponer el encuentro con Jesucristo, hay que realizarlo, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, un encuentro personal. Esa es una gran novedad que suscita lógicamente todo un proceso ya de una fe basada más que todo en la convicción profunda de la persona. Otra gran novedad es entonces la vinculación a la Iglesia no en forma de muchedumbre y de masa, sino en pequeña célula a imagen de los 12. Entre 12 y 15 personas, una pequeña comunidad apostólica, una pequeña comunidad de discípulos misioneros, y ahí viene la tercera gran novedad, la palabra. La palabra como una presencia permanente y un contacto permanente con Jesús, y una palabra recibida siempre en un ámbito, porque la palabra no se puede separar de su ámbito propio, que es la Eucaristía, la comunión y la misión. Entonces, esas son tres grandes novedades: encuentro personal con Jesús, comunidad
palabra. Y a eso le podemos añadir una cuarta muy concreta, la diaconía, que es el compromiso social del cristiano, es la transformación por medio de la solidaridad de esta cultura individualista, de injusticias y de violencias. Décimo Congreso Nacional de la Nueva Evangelización, Cali 2012. La fe y la cultura no van separadas, sino que la fe tiene que integrarse a la cultura actual, a la cultura que estamos viviendo. La evangelización es el fruto natural de su amistad con Dios, de su unión con Cristo. Es tener un pie en la misión y otro pie en la pastoral. La nueva evangelización es realizar esa tarea que Cristo nos ha dado, pero de una manera sistemática, completa, procesual, de tal manera que podamos llegar a cumplir nuestros propios objetivos. La evangelización será siempre el anuncio de la persona de Jesús y de su obra, el reino de Dios. Lo que pretende la Iglesia Católica con el concepto de nueva evangelización es hacer más cercana la palabra de Dios al feligrés, reconocer a Jesús en la otra persona, evitar el secularismo, así como hacer verdaderas redes de solidaridad y ejemplo de Cristo permanente, dejando que el Espíritu Santo toque nuestros corazones. Son enseñanzas de este Congreso Nacional de Evangelización que dejó un punto muy alto en torno a las ponencias de los conferencistas, los talleres y capacitaciones a los asistentes, entre otras competencias adquiridas que sacerdotes y laicos aplicarán en sus provincias. Bueno, pues este congreso me ha parecido súper importante. Las enseñanzas que me deja es que me motiva más a seguir en este camino de la evangelización. Y veo que no estoy sola en este caminar, sino que es con tantos hermanos de todo Colombia y eso me anima mucho. Han sido grandes las enseñanzas que me ha dejado, las conferencias del obispo, la oración se ve mucho en este congreso, me ha encantado y pues muy animada a seguir en este caminar, ya que veo que me acompañan muchos hermanos. Bueno, el congreso es una experiencia muy bonita, me deja como enseñanza que en este camino estamos todos juntos, que el proceso de nueva evangelización es un sistema integral donde nos reunimos todos los católicos, donde hacemos parte de esta comunidad cristiana, donde renovamos nuestra fe y donde acrecentamos ese amor tan grande que nos ha dejado Cristo en su palabra y me invita a permanecer y perseverar en esto que es la única realidad y la verdadera felicidad para todo cristiano. Primera vez que asisto a un congreso de esta magnitud, pero ha sido algo muy maravilloso, muy espiritual, nos deja muy buenas enseñanzas, especialmente miré la responsabilidad, la puntualidad, la espiritualidad de todos los asistentes, el compañerismo, porque nos encontramos con personas que nunca habíamos compartido, pero nos han tratado como que si desde antes nos hubiéramos conocido como unos verdaderos hermanos en la fe. Tenemos que salir al encuentro de los alejados. De ahí, por ejemplo, la importancia del visiteo. Salir al encuentro. Muchas veces muchas personas quedan profundamente agradecidas porque cuando llegan unos hermanos a visitarlos en nombre de la iglesia, dicen, lo primero que se les ocurre es pensar que son unos protestantes que vienen a convencerlos. Y cuando se dan cuenta que son de la iglesia, muchas veces quedan admirados, pero es la primera vez que viene alguien de la iglesia a darme un mensaje, a orar conmigo, a preguntarme algo, a interesarse de mi vida.
Fuera de eso, es necesario afrontar con coraje ese amplio fenómeno de la secularización. Y tenemos que hacer un esfuerzo, entonces, por evangelizar todos los ambientes de la humanidad, de tal manera que no se nos quede absolutamente nada por fuera. Tenemos que evangelizar la familia, la escuela, la cultura actual, el trabajo, los tiempos libres, los otros sectores de la vida social, ver cómo nos insertamos allí. Es hacer un esfuerzo que va a exigir de parte de nosotros una enorme creatividad. Hay un aspecto que me parece fundamental, en medio de la pobreza, en medio de la guerra, en medio de la violencia, en medio de tantas situaciones difíciles, es fundamental que asumamos hoy la nueva evangelización, que tengamos una dimensión misionera, y es esencial que esa dimensión misionera la proyectemos apostólicamente en las diferentes esferas de la vida. Lo especial y lo concreto es que Jesús sea Señor de nuestra vida. Hay un aspecto que me parece hermosísimo, es que estemos unidos a Jesús y experimentemos su luz y su salvación. Segundo, que ese Jesús que hace parte de nuestra vida, nosotros lo podamos hacer anunciarlo con valentía, con gozo y con alegría. Por lo tanto, ese anunciar a Jesús con gozo y alegría es realmente permitir que el Evangelio dé vida a las familias, que el Evangelio permita dar paz a nuestra sociedad, que este proceso de nueva evangelización llamado cine permita realmente transformar la sociedad. A nuestras realidades, el proceso de nueva evangelización tiene que ser vinculante, incluyente y siempre con la certeza de recibir, y las puertas abiertas a nuevos peregrinos, católicos que estén dispuestos a llevar la cruz de Cristo por todas partes, superando los retos que impone el nuevo mundo. Bueno, Dios mediante, dentro de poco tendremos en Roma el sínodo de nueva evangelización para la transmisión de la fe. E igualmente, a partir del mes de octubre se iniciará el año de la fe a la cual nos ha convocado el Papa Benedicto XVI. Estas dos realidades son muy importantes. Por una parte, tenemos que orar para que el Señor ilumine con la luz del Espíritu Santo a los obispos que participaremos en el sínodo. Pero por otra parte, para que podamos todos los cristianos vivir este año de la fe, para dar un testimonio de ese don tan grande que nos ha dado Dios, que es de conocer su amor, de poder sentirnos hijos de un Padre, de poder nosotros tener ese regalo que el Señor nos ha dado para que nuestra vida tenga un horizonte, tenga un sentido preciso. Y por eso es un año en el que tenemos que celebrar nuestra fe, profesarla con convicción, hacer el esfuerzo por conocer cuáles son los contenidos y sobre todo llevarlo a la vida práctica. Ya cada uno de nosotros hará el esfuerzo por ver qué es lo que nos pide el Señor para que podamos vivir esa fe de acuerdo a la invitación que Él nos hace. Fundamentalmente, en Colombia ya tenemos un espacio que es el de la Red Nacional de Nueva Evangelización. Cualquier sacerdote, cualquier comunidad religiosa que esté inquieta por el sistema integral puede contactarse en Pereira o en la conferencia episcopal o con cualquiera de los obispos que llevamos el proceso y se le vincula a los encuentros de información, de formación sobre el sistema integral. Y así cada diócesis, cada parroquia puede ir teniendo conocimiento. Y si el obispo opta por aceptar el proceso como un elemento integrador del plan pastoral diocesano, pues mucho mejor. Eso es lo que esperamos. A Cristovisión, yo le diría que tiene en sus manos la herramienta, tiene el gran poder de la comunicación
para no solo evangelizar como lo hace, sino presentar al país los métodos de evangelización, hablar de ellos y dar espacio a los directivos y expertos de los diversos métodos que Colombia emplea para evangelizar. Estatutos eclesiales que dictan medidas claras sobre cómo llevar procesos de evangelización católica serios, que reestructuren maneras más no fundamentos de cómo comunicar la buena nueva del Evangelio y cómo acercar cada vez más las diferentes comunidades del territorio nacional a Cristo, con el propósito de evitar cada vez más en nuestro mundo la secularización, que es definida como la apertura a otras cosmogonías y religiones que los ciudadanos adoptan, separándose de la fe católica que promueve la verdad, el camino y la vida. Completa, procesual, de tal manera que podamos llegar a cumplir nuestros propios objetivos. La evangelización será siempre el anuncio de la persona de Jesús y de su obra, el reino de Dios. La nueva evangelización en la Iglesia Católica propone renovar métodos ya estipulados que desde el Concilio Vaticano II se venían evaluando para reformarlos, así como está. Novedad, evangelización y permanencia. Fue así que con el lema Evangelización, Novedad y Permanencia, nuestra Iglesia colombiana presentó el 10º Congreso Nacional de la Nueva Evangelización, que esta vez tuvo lugar en la ciudad de Cali, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, congreso que congregó más de 1.200 personas. 10º Congreso Nacional de la Nueva Evangelización, Cali 2012. La fe y la cultura no van separadas, sino que la fe tiene que integrarse a la cultura actual, a la cultura que estamos viviendo. La evangelización es el fruto natural de su amistad con Dios, de su unión con Cristo. Es tener un pie en la misión y otro pie en la pastoral. La nueva evangelización es realizar esa tarea que Cristo nos ha dado, pero de una manera sistemática. Entre sacerdotes, laicos pertenecientes a comunidades eclesiales y diferentes pastorales de todo el país, que se reunieron con un solo objetivo, el de reflexionar en torno a la nueva evangelización, al nuevo proceso, a la novedad de los métodos de renovación cristiana, con la pretensión de revivir la práctica de la Eucaristía y la vida sacramental, dinamizar el sentido misionero de las pequeñas comunidades y promover mejorías a través de conversión y formación permanente de sacerdotes y laicos comprometidos en crear nuevos espacios para construir iglesia.